En este vídeo vamos a hablar del amanecer de la historia en Mallorca, es decir, su prehistoria. ¿Cuándo empieza la prehistoria en Mallorca? Es una gran pregunta. Sabemos que hay gente que vive de forma permanente a partir de 2500 a.C., pero también sabemos que hay restos de gente que había antes de esa fecha. Pero la gran pregunta es, ¿vivían de forma permanente? Como vemos en la imagen, la prehistoria balear la podemos dividir en tres grandes etapas: la cultura calcolítica, la época de los naviformes y la cultura talayótica, apareciendo distintas subdivisiones tal y como vemos en la imagen. ¿Cómo llegan los primeros pobladores a las Baleares? Muy sencillo, en barco y desde la península. No tenemos que olvidar que Ibiza y Mallorca se ven desde la península, tal y como podemos ver en las siguientes fotografías. Mirad, en esta fotografía vemos de fondo Mallorca vista desde Barcelona, y en esta otra vemos Ibiza vista desde el Cabo de la Nao. Una vez que tenemos estas cosas claras, cogemos y nos vamos a lanzar a descubrir algunos de los yacimientos de Mallorca, que veis aquí en el mapa, con ayuda de algunos instrumentos. ¡Vamos allá! Bien, el Calcolítico en Mallorca es un periodo que se inicia entre el 2500 y el 1700 a.C., y es el periodo en el que ya encontramos asentamientos humanos estables. En la zona de Valldemosa es donde encontramos los restos más antiguos. Aquí estamos en la granja de Sonoleza, y lo que veis detrás de mí es una cabaña calcolítica. No olvidemos que en Mallorca y Menorca hay pequeñas vetas de cobre, y aquí ya encontramos algunos pequeños instrumentos de cobre. Esto que vemos ahora es un pequeño canal de agua. Era un canal que permitía abastecer de agua al poblado y que daba el agua dentro de un depósito para que pudieran utilizarlo para el ganado y para las personas. En este momento, los enterramientos se realizan o bien de forma individual o bien en pequeños grupos en algunas cuevas o abrigos rocosos. Pero en este momento también encontramos dos dólmenes, que seguramente sean de influencia menorquina. Mirad, aquí detrás mío tenéis el dolmen de Son Bauló, donde se ve muy claro la cámara funeraria y cómo estas piedras que lo rodeaban para cubrirlo de tierra. Y este otro de aquí es el dolmen de Son Caulelles, que está prácticamente un poquito menos conservado, pero sí que vemos la puerta donde se entraba a la cámara. Entre el 1700 y el 850 a.C. tenemos el naviforme. Es un periodo que se caracteriza por la construcción de elementos ciclópeos, grandes construcciones con grandes piedras, y sobre todo por la aparición de las navetas. Navetas como elemento de habitación. No hay que confundirlas con las navetas menorquinas, que eran lugares de enterramiento colectivo. Durante el navetiforme se desarrolla la cultura del bronce en Baleares. Bien, en este periodo hay un aumento de la población, y este aumento de la población queda reflejado ¿en qué? En la existencia de poblados y en la construcción de grandes habitaciones, que son los navetiformes, que tienen una forma de herradura alargada o de barco invertido. Hay numerosos poblados de navetiforme: Closot de Canguella, Esturesots, Hospitalet Bay, etc. Mirad, aquí detrás mío hay un ejemplo de navetiforme. Fijaros que tiene una forma de herradura alargada y está formado por una construcción de grandes piedras, en doble muro. Un muro interno, piedras pequeñas, y otro muro externo también de piedras más grandes. Fijaros aquí que lo vemos mucho más claro, y una serie de columnas en medio, ¿para qué? Para aguantar un techo que seguramente debía ser de madera. Fijaros aquí, en Closot de Canguella, esta vista aérea donde se aprecia perfectamente las distintas formas. Y lo que hemos dicho, no debemos confundirlo con las navetas menorquinas, ya que las navetas menorquinas, como esta, la naveta de Estudons, tenían función funeraria. Los enterramientos de esta época se hacían en hipogeos excavados en la roca, como el ejemplo este de Son Cauley, o bien en cuevas naturales, como la cova del Bisbe. En estos momentos Mallorca no estaba aislada del exterior, sino que se ha demostrado la existencia de un cierto comercio, basándonos sobre todo en algunos islotes costeros, como el islote de Neguelera, la playa de Palma prácticamente, L'Illa dels Porros o Nou Guardis. Estos islotes podían servir o bien para el intercambio de productos o como lugares de referencia para la navegación costera. La existencia de relaciones con el exterior es evidente, ya que en Mallorca y Menorca hay elementos de bronce, y aunque sabemos que hay minas de cobre, no las hay de estaño, con lo cual o bien venían los elementos ya hechos de bronce, o bien se comerciaba con estaño que se mezclaba con el cobre autóctono. Aproximadamente entre el 850 a.C. y la conquista romana en el 120 a.C. se desarrolla en Mallorca el periodo talayótico. Es quizás el más conocido gracias a sus construcciones, los talayots, estas grandes torres circulares o cuadradas que encontramos diseminadas por toda la isla de Mallorca y Menorca. Como podemos ver en el vídeo, un talayot es una gran construcción de rocas, también de doble paramento, como hemos visto antes con los navetiformes, de una elevada altura,
con una columna central en medio para sostener un techo que bien podía ser de madera o bien en grandes losas de piedra, como el que podemos ver en Hospitalet Bay si os fijáis, la columna y las piedras. Si os fijáis en la columna, esta es más ancha en la parte superior que en la base. Esto se conoce como columna mediterránea y es típica de las construcciones talayóticas. Pero, ¿cuál es la función de los talayots? Pues puede ser una función muy variada, desde servir desde un puesto de observación para vigilar el territorio, como podría ser el talayot superior del Puig de Somorisca, puede servir para el reparto de alimentos, para la reunión de los líderes de los pueblos, etc. En esta imagen aérea del poblado de Son Fornés vemos los dos talayots y justo entre medio de los talayots distintas habitaciones. Ojo, no todas las habitaciones son del periodo talayótico, también las hay romanas, pero esto nos indica la complejidad de los poblados. La entrada a los talayots se hacía por estas pequeñas puertas. Este es el talayot de Son Fornés y al fondo vemos la columna mediterránea que aguantaba el techo. Aquí tenemos otra pequeña entrada de otro talayot. En Mallorca encontramos numerosos poblados talayóticos. Son Fornets, Spaces, Sentigos. Y estos poblados aparecen habitualmente amurallados. Estas murallas se suelen construir en torno al siglo VI a.C., en la época postalayótica, y parecen indicar un gran aumento de población y la necesidad de defenderse de tribus rivales, o bien de delimitar el territorio del poblado. Las inhumaciones en este periodo se suelen hacer en cuevas, tanto naturales como artificiales, y suelen estar cerca de la costa. Pero quizás la más espectacular es la necrópolis de Son Real. La necrópolis de Son Real se inicia su construcción aproximadamente en el siglo VI a.C., en el momento que ya no se construyen talayots. Lo interesante de esta necrópolis es que reconstruye en miniatura talayots y navetiformes, donde se presupone se enterraba gente de rango alto, ya que los análisis hechos a los cuerpos no demuestran que tengan grandes enfermedades fruto del trabajo. Durante la época postalayótica encontramos los célebres honderos baleares. Estos valientes luchadores que armados con 3 hondas fueron mercenarios primero de los cartagineses, luchando contra los romanos en la Segunda Guerra Púnica y jugando un papel importante en la batalla de Trebia, Cannas, Trasimeno, y posteriormente como aliados de Roma, participando en la batalla de Zama, donde se derrota a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. Bien, con esto acabamos un poquito el resumen de la prehistoria de Baleares. Ojo, no vais a pensar que los yacimientos prehistóricos acaban con la llegada de los romanos, sino que muchos yacimientos seguirán ocupados, seguirán teniendo gente que vive en ellos prácticamente hasta la época de los cristianos. Por ejemplo, el que tenéis detrás de mí, que es el yacimiento del Puig de Somorisca, hay restos de que está habitado en época almohade y seguramente por su ubicación cerca de Santa Ponsa fue de los primeros en ser atacado por las tropas cristianas del rey Jaime I cuando desembarca en 1229. Si lo visitáis podréis ver por el suelo numerosos fragmentos de cerámica de distintas épocas. Una vez visto este vídeo os animo a que intentéis visitar algunos de los múltiples yacimientos que tenemos por Mallorca, ya que es la mejor forma de conocerlos.